Buenas tardes, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, a través de El Alumbrador Cristiano y a través de mi programa Te Daré lo Mejor. Quiero comenzar iniciándome con dar un saludo de Año Nuevo, tratándose de que este es el primer programa o primer miércoles del año 2021, que es el día que yo transmito mi programa Te Daré lo Mejor todos los miércoles a las 5 de la tarde. Reciban ustedes bendiciones en este año, y no solo este año, sino que por todo el resto de años que el Señor nos permita vivir. Gracias pues por comenzarlo y que este año sea mejor para todos nosotros, con la gran ayuda de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, nuevamente agradecemoste mucho por dar esta oportunidad de presentar tu palabra al inicio de este año, en este día miércoles 6 de enero del año 2021. Gracias, Señor, por darme esa oportunidad que me permites todos los miércoles. Permite que siempre lo haga con claridad, con sencillez, que el Espíritu Santo me dirija a través de lo que estaré presentando en esta hora. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema que les quiero presentar en esta oportunidad es acerca de que la salvación comienza con Abraham. Es muy interesante este tema y nosotros los cristianos debemos de entender claramente acerca de que la salvación comienza con Abraham. La salvación nos ha llegado mediante un plan cuidadosamente ideado por Dios. Esa es una realidad y es una situación muy clara de que la salvación nos ha llegado mediante un plan cuidadosamente ideado por Dios. Voy a estar basando este mensaje de la salvación comienza por Abraham en Génesis capítulo 12 y versículo 15. Y capítulo 15. Génesis capítulo 12 y capítulo 15. A menudo se ha dicho, jamás subestime la importancia de un solo individuo. Y esto es una realidad. Cuando yo he estado estudiando sobre este tema y he estado leyendo sobre la importancia individual, he estado pensando mucho en un mendigo. Hay un mendigo que se pone en una de las calles principales de la ciudad de San Salvador, conocida esta calle como La Mascota. Y una vez uno de los periódicos de este país hizo un reportaje acerca de ese mendigo. Y una de las cosas que decía de ese mendigo es que él sabe perfectamente el idioma inglés. Tengo años y años de ver a este mendigo pidiendo en una silla de ruedas. Realmente uno no se imagina pues que este hombre pueda tener ese conocimiento, y no es que esté subestimando, sino que debido a su condición hay una tendencia a pensar que estas personas en algunos casos no tienen preparación. Pero bueno, este dicho de que jamás subestime
la importancia de un solo individuo, precisamente este dicho ciertamente se cumple en lo referente al relato de la Biblia, porque Dios nunca pasa por alto la importancia del individuo. La raza humana dio inicio con la creación de tan solo un hombre, Adán. Más adelante, en Génesis 6, el que la raza humana continuara dependió de un hombre. Ese hombre fue Noé. La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto fue liderada por tan solo un hombre, Moisés. Eventualmente, el nacimiento del Mesías de Israel y Salvador del mundo fue posible gracias a una sola mujer. Realmente fue una joven que tal vez era una adolescente, se cree esto. ¿Y qué decir de David, que un sencillo hombre, pastor de ovejas, venció al gigante Goliat? Por lo tanto, no debe sorprendernos que la solución dada por Dios al problema del pecado, que vino como resultado de los eventos que se registran en Génesis capítulo 3, comenzara con solamente un hombre. Este hombre fue Abraham, cuyo nombre en ese entonces era Abraham. Génesis capítulos 1 hasta el 3 registra la creación del mundo y su población humana, como también el origen del pecado. Los capítulos 4 al 11 muestran que después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, la situación no hizo más que empeorar. Por lo tanto, Dios comenzó el proceso de siglos de duración para hacer regresar a su creación a los parámetros de su voluntad, llamando pues a Abraham para que fuera un instrumento especial en su plan. Este llamado se registra en Génesis capítulos 12 y 15. Abraham fue el primero de los tres grandes patriarcas de Israel. Abraham, su hijo Isaac y el hijo de Isaac, Jacob. Los tres vivieron aproximadamente durante el periodo de los años 2100 al 1700 antes de Cristo, o sea, hablando pues de un periodo de 400 años. El nieto de Abraham tuvo 12 hijos varones, los cuales se convirtieron en las cabezas, o sea, los patriarcas de las 12 tribus de la nación conocida como Israel. Otro nombre para Jacob, noten lo que nos dice Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fue del pueblo de Israel, específicamente de la tribu de Judá, que el Mesías Jesús eventualmente vendría. Sería la solución suprema para el problema del pecado. Todo comenzó con el llamado de este hombre y su respuesta de fe. El primer encuentro de Dios con Abraham se registra en Génesis capítulo 12, versos 1 al 4, donde inicialmente estipuló su pacto con él. Las promesas de este pacto se reafirman y se detallan más explícitamente en Génesis 15, versos 1 al 6. Cuando miremos estos dos textos, conoceremos algunos conceptos importantes con respecto a la naturaleza de la salvación que había de venir.
Vamos a ver 4 puntos importantes en este estudio. Y estos puntos van a ser: el primero, la salvación será de acuerdo al plan de Dios. Que se le grabe esto: la salvación será de acuerdo al plan de Dios. El pacto hecho por Dios con Abraham pone en claro que la salvación de la raza humana no se llevaría a cabo como resultado de la iniciativa ni del esfuerzo humano. Así como la iniciativa en la creación fue enteramente de parte de Dios, también en la recreación de la humanidad, Dios es el que da inicio al acto. A este proceso se le llama elección. Dios escogió o eligió a Abraham y su descendencia para que fueran las personas con las cuales elaboraría su voluntad. Entonces, esta elección no dependía de la bondad ni de la perfección de Abraham, como lo alegan algunas tradiciones judías. Basta con leer los capítulos 16 hasta el 25 de Génesis para darnos cuenta de que Abraham no fue perfecto. Él mintió, su fe flaqueó, no administró su familia correctamente. Entonces, no, la escogencia que Dios hizo de Abraham tuvo que ver con su gracia, no con los méritos de Abraham. Pero, por supuesto que Abraham, de acuerdo a lo que nosotros vamos a estar estudiando, tiene honor. En Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, Dios presentó un esquema general de su plan. De Abraham saldría una gran nación, y de esta nación saldría aquel que sería una bendición para todas las familias de la tierra. Algunas traducciones de la Biblia consignan la última parte del versículo 3 de la siguiente manera: por medio de ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Otras versiones dicen: en o por medio de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. El sentido de la primera redacción, o sea, por medio de ti serán de ti se bendecirán todas las familias de la tierra, este sentido de esta redacción es que el nombre de Abraham sería en el que generaciones futuras hablarían, incluso naciones además de Israel, al pronunciar bendiciones, por supuesto. La segunda redacción, o sea, en o por medio de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas, sugiere que todas las naciones eventualmente serían bendecidas por medio de Abraham. En vista de que el Salvador del mundo, Jesús, sería uno de sus descendientes, vemos esto claramente. Entonces, las dos traducciones son gramaticalmente posibles y son verdaderas hasta cierto punto. Sin embargo, la segunda se ajusta más a la intención del autor inspirado cuando dice: en o por medio de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Entonces, puesto que el resto de la Biblia confirma que así fue exactamente como sucedió, pues de uno u otro modo el plan de Dios había de ser elaborado por medio de Abraham y así bendecir al mundo. Esto llegó a su punto culminante
en la venida de Jesús y su muerte y resurrección por nuestros pecados. El apóstol Pablo estaba refiriéndose a este plan. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 versos 20 hasta el 28. Noten lo que aquí se expresa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 20 al 28. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que enfatizó una vez más esta verdad en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 al 50. Vamos a leer esta porción también porque es interesante. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15, 42 al 50. Bueno, aquí vemos que enfatizó una vez más esta verdad en la porción de Corintios que hemos leído. Ahora bien, cuando se refirió a Jesús como el postrer Adán, cuya venida revertería los efectos del pecado introducidos por el primer hombre. Pero fíjese bien que de la misma manera en Apocalipsis capítulo 22, 1 al 5, leamos esta porción porque es interesante para la comprensión de lo que continuaré expresando. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, he dicho que de la misma manera, Apocalipsis capítulo 22, 1 al 5 presenta la eternidad como la reversión suprema de los efectos de la caída del pecado. Entonces, al cielo se le debe describir en términos de un jardín completo con el árbol de la vida, al cual todos tienen acceso una vez más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? El punto de vista bíblico del tiempo es lineal. Y yo le explico esto. Sencillamente significa que el tiempo tuvo un comienzo en el momento de la creación y que ciertamente tendrá un final cuando Jesús vuelva, o sea, el día del juicio final, pues. Muchas religiones presentan un punto de vista cíclico del tiempo. Le explico sobre esto. Según este concepto, no hay un inicio ni un final. Todo ocurre sencillamente en ciclos. En su esencia, es más bien un punto de vista pesimista del tiempo si se le compara con el de la Biblia, porque en un escenario así, nada podría cambiar. No podría haber un final último para el pecado, ni para la muerte, ni para el sufrimiento, únicamente formas recurrentes de lo mismo, o sea, formas cíclicas de lo que le estoy diciendo. Vuelvo a explicar sobre el tiempo en forma lineal para terminar de comprender esto. Con el concepto bíblico lineal del tiempo, todo se dirige a una gran culminación y reunión con el Dios que nos creó a todos. Comienzo del tiempo, la creación, y luego ha seguido en línea recta, dándose suceso por suceso, y ahí lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, hasta llegar al final. Esto significa que cada uno de nosotros es absorbido en el correr del tiempo y va hacia la eternidad, sea la vida eterna por medio de Cristo o hacia la destrucción eterna sin Él. O sea, esta es una decisión que el ser humano la toma en su libre albedrío. ¿Cómo es que la toma? Haciendo la voluntad de Dios o ignorando la voluntad de Dios. Bueno, pasemos ahora al segundo punto. Hemos visto cómo es que la salvación será de acuerdo al plan de Dios. Yo espero que con la ayuda de nuestro Señor esto quede claro. El segundo punto es que la salvación tendrá como base un pacto. Yo le explico también sobre esto. La salvación tendrá como base un pacto. En Génesis capítulo 12, Dios le habló a Abraham e hizo un pacto con él. Un pacto es un acuerdo formal acompañado de promesas. Dos personas pueden hacer un pacto entre ellas, como sucede en el caso de una alianza matrimonial. Sin embargo, notemos, en la Biblia
Dios fue siempre el que inició los pactos con la humanidad, el que estableció los términos y el que prometió las bendiciones. Entonces, lo que le correspondía al hombre era sencillamente creer y obedecer lo estipulado en el pacto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Cuando Dios hacía un pacto, note, jamás podía haber un acuerdo entre partes iguales, porque aquí se trata un pacto entre Dios y el hombre. ¿Y cómo puede haber un pacto en el sentido de partes iguales? Entonces el hombre es igual a Dios. En el caso de su pacto con Abraham, Dios ofreció promesas y Abraham tuvo que decidir entre aceptar y rechazar los términos del pacto. Claro, lo que hizo Abraham fue aceptar los términos del pacto. Esa es la situación. Bueno, pero en este pacto se dieron 5 promesas. Y yo voy a hablarles acerca de estas 5 promesas. ¿Cuál es la primera promesa? Dios le daría a Abraham una tierra. Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una vez que Abraham había obedecido a Dios y viajara a la tierra de Canaán, Dios fue más específico diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahí lo tenemos en el versículo 7. Segunda promesa, Dios haría de la familia de Abraham un pueblo poderoso. Dios sencillamente dijo, y haré de ti una nación grande. Versículo 2 de Génesis 12. Era una tremenda promesa en vista de que Abraham no tenía descendientes físicos en el momento que Dios la hizo. Génesis 11:30 dice que Sarai era estéril y no tenía hijo. Tercera promesa, Dios engrandecería el nombre de Abraham. Otra vez veamos el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Parecería querer decir que Dios haría que Abraham se convirtiera en alguien altamente distinguido. La promesa ha probado ser cierta. Su nombre ha sido reconocido por todo el mundo y a lo largo del tiempo. Y esta es una realidad. Cuarta promesa. Dios protegería a Abraham, ya que le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Génesis 12:3. Y la quinta promesa es, en Abraham todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y estar dicho también aquí en este verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, por su parte, Abraham sencillamente tenía que confiar en Dios y hacer lo que había dicho. El versículo 1 probablemente contiene el más grande reto inicial para la fe de Abraham diciendo, miren lo que dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No era fácil eso. Le está diciendo que tenía que dejar todo lo que tenía ahí. Y él tenía posesiones. A Abraham se le dijo que no solamente dejara su tierra natal, sino que también cortara sus lazos familiares. Y fíjese que cómo Dios actúa con la sabiduría y evidentemente tiene que ser de Dios. Esos familiares
los cuales, nos damos más cuenta adelante, eran idólatras. Entonces, al hacer así, estaría dejando atrás todo trazo de seguridad y todo trazo de comodidad terrenal. ¿A dónde habría de ir? Le dice el Señor, a la tierra que te mostraré. Es todo lo que supo en ese momento. No se le prescribió más. Para saber más sobre esta tierra, Abraham tenía que confiar en Dios e ir a donde fue enviado. Para darle mérito a Abraham, en Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Miren que claro, se fue Abraham como Jehová le dijo. A lo largo de las Escrituras, a Dios se le muestra como hacedor y compilador o un cumplidor de los pactos. Dios siempre ha cumplido sus pactos. Dios no es alguien que promete y lo incumple, o sea, lo deja a medias, como sucede con nosotros los seres humanos. Sus criaturas pueden confiar absolutamente en su palabra. Hay demasiados ejemplos en la Biblia sobre el tema como para hacer mención de todo. Sin embargo, los que menciono son tan solo algunos. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé en referencia al diluvio y que le salvaría a su familia del mismo diluvio. Luego prometió que jamás destruiría de nuevo la tierra mediante agua. Ahí se puede constatar esto en Génesis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. Más adelante hizo pacto con Israel en el monte Sinaí, ofreciendo ser su Dios si ellos estaban dispuestos a ser su pueblo. Nunca incumplió un solo aspecto de esas promesas. ¿No? Lo podemos constatar leyendo los capítulos 19 y 20 de Éxodo. Luego vino Jesús. Por medio de él, Dios hizo un nuevo pacto con toda la raza humana. Ahora promete salvación eterna por la fe en Jesús y su sacrificio en la cruz. Noten lo que expresa Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Noten lo que nos dice en Hebreos capítulo 9, versos 11 al 22. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, cuando estoy hablando de esto trata exactamente el Evangelio de Jesucristo, un llamado a entrar en una relación de pacto con el Dios que nos hizo y a recibir precisamente sus bendiciones. Entonces nosotros, una vez termino de ver este segundo punto, la salvación tendrá como base un pacto. Ahora veamos el tercer punto importante, cómo es que la salvación comienza por Abraham. La salvación vendría por medio de los descendientes de Abraham. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación. Sin embargo, había un tremendo problema. Abraham era anciano y no tenía hijos. Era sin duda la parte del pacto que a Abraham se le hacía más difícil creer. Es la razón por la que esta promesa es el foco particular de Génesis capítulo 15, versos 1 al 6. Dios le reafirmó a Abraham que su galardón sería sobremanera grande. Ahí lo expresa el versículo 1. Y Abraham respondió de una manera algo inusual, algo impetuosa, podemos decirlo, diciendo con frustración: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Porque ese era, al no haber descendencia, el esclavo que estaba allí era el heredero, o sea, el mayordomo, por decirlo así. Génesis 15, 2 y 3. Entonces, Dios le aseguró a Abraham que su propio hijo sería su heredero y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Y miren qué maravilloso lo que hace nuestro Dios con Abraham. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 15, 4 y 5. No faltarían descendientes mediante los cuales Dios podría bendecir al mundo. Entonces vemos que una vez más la bendición habría de venir por medio de una persona escogida. El apóstol Pablo resaltó en Gálatas capítulo 3, verso 16 cuando escribió: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús, más de 40 generaciones después, había de convertirse
en el centro de atención de todos los tiempos al traer cumplimiento a la promesa hecha por Dios a Abraham. No es de extrañar entonces que el Nuevo Testamento dé inicio con las siguientes palabras. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Específicamente era por medio de Jesús que todas las naciones habían de ser bendecidas. Este tomó la promesa de la bendición de Dios dada a la nación de Israel, o sea, los descendientes físicos de Abraham, y la llevó a todas las familias de la tierra, y lo dice en este verso 3 de Génesis 12. La continuación de la promesa se hizo evidente justamente antes de que Jesús regresara al cielo, cuando instruyó a sus discípulos diciéndoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Entonces, tenemos aquí el cumplimiento supremo de la promesa hecha por Dios a Abraham. El mundo entero sería ciertamente bendecido por medio de sus descendientes. Solamente a los judíos, no, judíos y gentiles, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Hermoso. ¿Cuál es el cuarto aspecto una vez vemos que la salvación vendría por medio de los descendientes de Abraham? Y es que la salvación dependería de la fe. La fe es muy importante en la salvación. En Génesis 12, 1 al 4, Dios le dijo a Abraham, o le dio, mejor dicho, a Abraham, el reto a creer en sus promesas, a abandonar la seguridad terrenal y a confiar en Él sin tener evidencias. No le mostró un folleto, o un libro, un manual, una póliza. No le mostró algo pues describiéndole las bellezas de Canaán, ni los prospectos de riquezas que obtendría en ese lugar. Sencillamente se ofreció a sí mismo y su palabra. Entonces, del mismo modo, al prometérsele un heredero, Abraham tuvo ante él la ridícula noción de que un anciano que estaba ya casi muerto, porque así lo dice la Escritura, ya casi muerto, en lo que respecta a procrear hijos, se convertiría en padre de una gran nación. En Hebreos 11:12 nos dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Luego en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O también el caso de la esterilidad de la matriz de Sara. No obstante, Génesis 15:6 dice que Abraham creyó a Jehová, confió en él y en que podía llevar a cabo sus promesas a pesar de la evidencia física que sugería lo contrario. Él de 100 años, ella de 75 años. Más adelante esta fe pasó por una prueba extrema. Génesis capítulo 22 registra que Dios instruyó a Abraham para que llevara
a su hijo Isaac, el hijo por medio del cual se habían de cumplir esas promesas que le había hecho. Le dice que lo lleve al monte Moriah y lo ofreciera allí en sacrificio. Abraham lo habría hecho si Dios no hubiera intervenido. Y le dijo a Abraham que había pasado la prueba de fe. Había ya demostrado su fe hasta lo sumo. Puede que nosotros nos preguntemos cómo es posible que Abraham haya considerado sacrificar a Isaac. Después de todo, ¿no habría ello ido en contra de la promesa que le había hecho Dios en cuanto a una nación de descendientes? Bueno, habría sido fácil para Abraham buscar una razón para desobedecer. Sin embargo, no lo hizo. Y la Biblia nos da la razón más adelante. Noten lo que nos dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero miren, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. ¿Cómo podía Abraham tener suficiente fe para ofrecer a su hijo? Teniendo una plena confianza en las promesas de Dios y en su poder, y así llegar a la conclusión de que Dios tenía que estar planeando levantar a Isaac de entre los muertos, una vez que hubiere sido sacrificado. A pesar de que Abraham tropezó y su fe titubeó, siempre recobraba su confianza en el Dios que lo había llamado y le había dado su palabra absoluta. Creyó en la palabra absoluta de nuestro Dios. No nos sorprende entonces que cuando el apóstol Pablo estaba ejemplificando al creyente absoluto, usara a Abraham, pues dice, mire lo que dice, vamos a leer de Romanos capítulo 4, versos 20 al 25, y después vamos a retroceder versos 1 al 3 y vamos a leer también los versos 11 y 12. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora veamos los versos 1 al 3 de este mismo capítulo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Versos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos
la fe les sea contada por justicia, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto es bien claro. Por eso es que tenemos que entender pues que la salvación dependería de la fe. Como parte conclusiva de todo lo que he venido expresando, quiero decir lo siguiente. El encuentro de Dios con Abraham estableció algunos principios ancestrales en referencia a la manera cómo se llevaría a cabo la salvación y cómo funcionaría. Nosotros hoy somos bendecidos por el hecho de que podemos ver esta salvación desde la perspectiva del cumplimiento de lo que Dios prometió a Abraham. O sea, la venida de Jesús, su muerte por los pecados de toda la humanidad y su resurrección, que eso es lo más grandioso, esa es la garantía. El derramamiento de sangre no quedó ahí nomás. El Señor Jesucristo venció el poder de la muerte, resucitó. Lo que Dios le anunció a Abraham no es menos cierto hoy que cuando lo pronunció por primera vez. La salvación nos ha llegado por medio de un plan diseñado por Dios. No es un plan humano, es un plan diseñado por Dios. Así es como nos ha venido la salvación. Fue sobre la base de un nuevo pacto que contiene bendiciones y promesas mejores aún que las contenidas en el pacto hecho con Abraham. Note lo que nos dice para ya concluir en Hebreos capítulo 8 versos 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, pues, esta salvación nos fue entregada por Jesús, la simiente de Abraham. Y su éxito, hermanos y hermanas y amigos, su éxito supremo depende de nuestra disposición que tengamos a recibirla. Entonces, yo le digo, por fe, confiemos en Dios, creámosle a sus promesas y pongamos nuestras vidas al cuidado suyo mediante la obediencia a su bendita palabra. Gracias a nuestro Dios que tenemos esa gran fuerza espiritual. Gracias a ello. El Nuevo Testamento está lleno, se habla de que al menos en el Nuevo Testamento hay unas 50 citas en referencia a Abraham. ¿Por qué? Porque realmente es un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia que recibimos y que nos llevó hacia nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, nuevamente te doy las gracias porque has permitido que este mensaje se haya transmitido, y siempre suplicándote, Señor, de que todos los que lo han escuchado saquemos mucho provecho
para nuestra vida en Cristo Jesús, para fortalecernos aún más, para que nuestra fe crezca en gran manera, que crezcamos en esa gracia, en ese conocimiento de tu divina palabra, y que sea precisamente para llevarnos al cielo eterno. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.